La gran helada fue, los historiadores lo dicen, la más severa que ha afligido estas islas. Los pájaros se helaban en el aire y se venían al suelo como una piedra. En Norwich, una aldeana rozagante quiso cruzar la calle y al azotarle el viento helado en la esquina, varios testigos presenciales vieron que se hizo polvo y fue aventada sobre los techos. La mortandad de rebaños y de ganados fue enorme. Se congelaban los cadáveres y no los podían arrancar de las sábanas. No era raro encontrar una piara entera de cerdos helada en el camino. Los campos estaban llenos de pastores, labradores, yuntas de caballos y muchachos, reducidos a espantapájaros paralizados en un acto preciso. Uno con los dedos en la nariz, otro con la botella en los labios, un tercero con una piedra levantada para arrojarlo a un cuervo que estaba como disecado en un cerco. Pero, mientras el campo sufría una extrema indigencia y el comercio del país estaba paralizado, Londres gozó de un carnaval por demás brillante. La corte estaba en Greenwich y el nuevo rey aprovechó la oportunidad que su coronación le daba para congraciarse con los ciudadanos. A su costo hizo barrer y decorar el río, que estaba helado hasta unos 20 pies de profundidad y una anchura de 6 o de 7 millas. Y lo cambió en un parque de diversiones con glorietas, laberintos, alamedas y barracones de feria. Reservó para él y sus cortesanos un recinto frente a las puertas de palacio, que vedado al público por un cordón de seda, fue inmediatamente el centro de la más brillante sociedad de Inglaterra. Grandes hombres de Estado, con sus barbas y sus gorgueras, despachaban asuntos oficiales bajo el toldo carmesí de la pagoda real. En glorietas rayadas coronadas de plumas de avestruz, los militares concertaban la conquista del moro y la caída del turco. Los almirantes recorrían de arriba abajo los angostos senderos, telescopio en mano, barriendo el horizonte y refiriendo historias de los hielos boreales de América y de la Gran Armada. Los amantes se demoraban en los divanes tendidos de pieles de Marta. Cataratas de rosas escarchadas se desprendían cuando paseaba la reina con sus damas. En el aire se cernían inmóviles globos de colores. Aquí y allá ardían vastas fogatas de madera, de cedro y de roble, profusamente salada, para que las llamas fueran de fuego verde, anaranjado y purpúreo. Ardían ferozmente, pero su calor no bastaba a derretir el hielo que, aunque de transparencia singular, tenía la dureza del acero. Era tan límpido que se veían congelados a una profundidad de varios pies, aquí un puerco marino, allá un lenguado. Cardúmenes de anguilas yacían sin movimiento, y los filósofos perplejos se preguntaban si estaban muertas o si era una simple suspensión de vida que reanimaría el calor. Pero era por la noche cuando el carnaval alcanzaba su apogeo, porque la escarcha seguía intacta. Las noches eran de perfecta quietud, la luna y las estrellas ardían con la dura fijeza de los diamantes, y al fino compás de la flauta y de la trompeta bailaban los cortesanos. Orlando ciertamente no era de los que se deslizaban ágiles en el coranto y en la volta. Era torpe y un poco distraído. Prefería los simples bailes de su propia tierra, que danzaba cuando niño, a esos fantásticos compases forasteros. Había concluido justamente una cuadrilla o un minuet a eso de las 6 de la tarde del día 7 de enero, cuando observó, viniendo del pabellón de la embajada moscovita, una figura que ya fuese de hombre o mancebo, porque la suelta túnica y bombachas al modo ruso equivocaban el sexo, lo llamó con la más alta curiosidad. La persona, cualesquiera que fueran su nombre y sexo, era de mediana estatura, de forma esbelta y vestía enteramente de terciopelo color ostra, con bandas de algún desconocido y verdoso pelaje. Pero esos pormenores estaban oscurecidos por la extraordinaria seductividad que emanaba de la persona entera. Imágenes, metáforas de lo más extremas y extravagantes se enredaban y torcían en su mente. Le llamó un ananá, un melón, un olivo, una esmeralda y un zorro en la nieve. Todo en el espacio de 3 segundos. No sabía si la había escuchado, si le había gustado, si la había visto, o las 3 cosas a la vez. Porque, aunque no debemos interrumpir ni por un momento el relato, hay que apuntar deprisa que todas sus imágenes en este momento eran simples, queriéndose adecuar a sus sentidos y estaban mayormente derivadas de cosas que le habían gustado cuando era un niño.
Pero si sus sentidos eran simples, eran también extremadamente fuertes. Por consiguiente, detenerse a buscar las razones de las cosas está fuera de cuestionamiento. Una esmeralda, un melón, un zorro en la nieve. Así deliraba, así la miraba. Cuando el muchacho, porque ay de mí, un muchacho tiene que ser. Ninguna mujer podría patinar con esa rapidez y ese vigor. Lo pasó en un vuelo. Casi en puntas de pie, Orlando estuvo por arrancarse los pelos al ver que la persona era de su mismo sexo, y que entonces todo abrazo estaba fuera de cuestión. Pero el patinador se acercó. Las piernas, las manos, el porte, eran los de un muchacho. Pero ningún muchacho tuvo jamás esa boca. Ningún muchacho tenía esos pechos. Ningún muchacho tenía ojos que parecieran pescados del fondo del mar. Finalmente deteniéndose y haciendo con la más suprema gracia una reverencia al rey, quien iba pasando del brazo de algún caballero de servicio, el patinador desconocido llegó a la quietud. No estaba ni a un brazo de distancia, y era una mujer. Orlando la miró, tembló, sintió calor, sintió frío. Quiso arrojarse al aire del verano, aplastar bellotas bajo los pies, estirar los brazos con las hayas y los robles. De hecho, replegó los labios sobre sus dientecitos blancos. Los entreabrió una media pulgada, como si fuera a morder. Los cerró como si hubiera mordido. Lady Euphrosyne pendía de su brazo. El nombre de la persona forastera, averiguó, era la princesa Marusha Stanilovska Dagmar Natasha Iliana Romanovich, y había venido en el séquito del embajador moscovita, que era su tío, tal vez, o tal vez su padre, para asistir a la coronación. Muy poco se sabía de los moscovitas. Se los veía con sus grandes barbas y sombreros de pelaje, sentados casi en silencio, bebiendo algún líquido negro que escupían de vez en cuando sobre el hielo. Ninguno hablaba inglés. Y el francés, que era familiar al menos a algunos de ellos, se hablaba entonces apenas en la corte inglesa. Fue a través de este accidente que Orlando y la princesa se llegaron a conocer. Estaban enfrente uno de otro en la gran mesa tendida bajo un enorme toldo para el agasajo de los notables. La princesa estaba entre dos jóvenes señores, uno Lord Francis Vere, el otro el joven conde de Murray. Era cómico el disparadero en que ella los puso, pues aunque los dos eran a su modo lindos muchachos, un recién nacido tenía el mismo conocimiento de francés que ellos. Cuando al principio de la cena, la princesa se volvió al conde y le dijo, con una gracia que arrebató su corazón: Je crois avoir fait la connaissance d'un gentilhomme qui vous était apparenté à Pologny l'été dernier. o La beauté des gens de la cour d'Angleterre me donne le ravissement. On n'est pas un homme plus gracieux que Bourgogne, ni un couvre plus belle que la sienne. Tanto Lord Francis como el conde mostraron la mayor vergüenza. Uno le sirvió copiosamente salsa de rábano, otro sirvió a su perro y le hizo pedir caracú. La princesa ya no pudo contener la risa y Orlando, encontrando sus ojos por encima de las cabezas de jabalí y de los pavos reales rellenos, se rió también. Se rió, pero la risa se le heló en maravilla. ¿A quién había querido? ¿Qué había querido hasta entonces? Se preguntó en un cúmulo de emoción. Una vieja, se contestó, puro hueso y pellejo. Rameras coloradas, demasiadas como para mencionar. Una monja majadera, una gastada aventurera de boca cruel, una masa dormilona de encaje y etiqueta. El amor había sido para él un poco de aserrín y cenizas. Los goces que le había dado parecían infinitamente insípidos. Se asombraba de haberlos soportado sin bostezar. Mirándola, se derretía el espesor de su sangre. El hielo se volvía vino en sus venas. Oía correr las aguas y cantar los pájaros. Brotaba la primavera sobre el duro paisaje invernal. Su hombría se despertaba. Empuñaba una espada en la mano. Cargaba contra un enemigo más audaz que el polaco o el moro. Se sumergía en aguas profundas. Veía crecer en una grieta la flor del peligro. Tendía la mano. En fin, estaba improvisando uno de sus más apasionados sonetos cuando la princesa le habló. ¿Tendría la bondad de pasarme la sal?
se sonrojó profundamente. Con todo el placer del mundo, madame, contestó, hablando francés con un acento perfecto, porque bendito sea el cielo, lo hablaba como su propia lengua. La doncella de su madre se lo había enseñado. Pero quizá más le habría valido no haber aprendido nunca esa lengua, nunca haber contestado esa voz, nunca haber seguido la luz de esos ojos.